Que el Señor les bendiga a todos en este día. Reciban saludos en el nombre de Jesucristo. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, una iglesia presbiteriana reformada. Yo soy su pastor Guillermo Green y pedimos que Dios bendiga hoy el estudio de su palabra. En nuestras Biblias estamos estudiando primero de Samuel capítulo 30. El domingo pasado habíamos empezado esta historia acerca de David y les recordamos que el autor de Samuel deja a Saúl en la casa de la divina, inserta ese acontecimiento de David y termina al final con la muerte, el suicidio de Saúl y su derrota. Entonces vamos a retomar aquí la historia, recordando que, ¿se acuerda que Aquís, el filisteo, le había regalado a David Ziklag? David iba a ir con Aquís y los filisteos a pelear contra Saúl, ¿verdad? Los israelitas. Los otros filisteos vieron a David y dice, ¿qué hacen estos israelitas? Se van a volver en contra nuestra, mándelos de vuelta. Y regresan a Ziklag. Y cuando habían estado fuera, los amalecitas llegaron, quemaron la ciudad, tomaron todo, hasta mujeres y niños, y se fueron. Y encuentra David y sus hombres, su ciudad en ruinas, el humo todavía subiendo, y sin familia, sus mujeres y sus hijos, y todo se lo había llevado, y se sentaron a llorar. Pero terminamos en versículo 6, diciendo, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Empezamos en 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Esos algunos eran la tercera parte de su ejército. Estaban tan rendidos y cansados que 200 se quedaron. David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues. Y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz.
Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tome y que se vayan. David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot y Estemoa, en Racal y en las ciudades de Jermiel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Habíamos dejado a David y sus hombres tristes, confundidos, habían llorado hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, dice versículo 4. Sin embargo, David se fortalece en Jehová, y estaba el sacerdote Abiatar con ellos. Y fíjese que David no se mueve hasta consultar con Dios. Pide que el sacerdote se acerque y consulte a Jehová para saber David lo que debía hacer. Y hermanos, nosotros hemos hecho la comparación entre David y Cristo, su hijo mayor. Vemos en David a Jesús muchas veces consultando a su Padre en cuanto a su misión. ¿Cuántas veces encontramos a Jesús de rodillas orando? En cada etapa de su ministerio importante encontramos a Jesús en oración. ¿Con cuántos de nosotros nos ha pasado, hermano? Tal vez tenemos una decisión importante, tal vez un problema, y reaccionamos. Y tomamos una decisión. Y después de tomada la decisión, venimos a la iglesia y ponemos como petición que Dios bendiga mi decisión. Ya está tomada. No consultamos primero. Tomamos la decisión, después pedimos que Dios bendiga. David no hace así. David no se mueve, no mueve un dedo, hasta que primero no consulte para la dirección de Dios. Y otra cosa, cuando David pide la dirección de Dios, está dispuesto a seguirla. Una cosa es pedir a Dios su dirección. Otra cosa es estar dispuesto a hacer su voluntad. ¿Cuántas veces decimos, si Dios quiere? Y sabemos que Dios realmente quiere, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Yo llego a cultos si Dios quiere. ¿Cómo si Dios quiere? Es la voluntad de Dios que nosotros nos congreguemos. Y metemos si Dios quiere muchas veces como que, bueno, si no fui es que Dios no quiso, echándole hasta la culpa a Dios de cumplir o no cumplir. David pide dirección de Dios con corazón dispuesto a seguir lo que Dios dice. Y leemos entonces versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres. Yo no sé si usted nota lo increíble de ese versículo. El autor de Samuel no da todos los detalles de lo que había pasado, pero nos da suficientes pistas, hermanos, para entender la situación. En versículo 1 dice que 3 días habían marchado, día y medio para Aquís y día y medio de regreso. Siclag estaba en el sur, la guerra que estaba en el norte, más arriba, los filisteos, ya habían marchado 3 días, regresaron. Eso de marchar en botas de guerra, con su equipo, su espada, su comida, no era cosa fácil. Ya habían llegado cansados a Siclag. Después encuentran toda la ciudad quemada y ellos sin familia, y se entristecen y lloran.
Las pocas fuerzas que tenían se quedaron totalmente sin fuerzas. Sabemos que esas cosas emocionales le sacan las fuerzas físicas. Usted llora por algo muy grande en su vida, usted queda exhausto. Estaban tan cansados, como dice el versículo 10, que la tercera parte de ellos no pudieron cruzar un río. Oiga, qué cansados estaban. Estos eran hombres de guerra, habían estado peleando junto con David, no eran unos muchachillos sin fuerzas, eran hombres fuertes todos. Y la tercera parte dice, mire, mi hermano, si yo cruzo ese río me ahogo porque ya yo no doy, no he hecho más. Y se quedaron. En versículo 6 habíamos leído que todos estaban tan furiosos con David que ya lo iban a matar. No, hombre, ya basta con este hombre, ya es mucho. Y querían matar a David, le echaron la culpa a David por lo que les había pasado. Era casi un motín. Exhaustos, obstinados, tristes, enojados. Y dice el versículo 9, y partió pues David con los 600 hombres. Eso es una cosa increíble. Eso es increíble. En el sentido verdadero de la palabra, imposible de creer. ¿Cómo es posible, hermanos, que de pronto leemos, David consulta con Dios, Dios dice, sígales, y partió pues David con los 600 hombres? Es una cosa increíble, si usted se imagina lo que era esa escena. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? Y yo quiero que note otra cosa más. Fíjese muy bien que David no recurre a ninguna técnica humana. David no se levanta y intenta negociar con los hombres. Bueno, chicos, vea, yo sé que esto está mal, pero mire, persigamos al enemigo y yo sé que andan con más botín, entonces todos van a tener doble porción. No lo hace así, David. ¿Cuántas veces nos tratamos así? Bueno, hágalo para beneficio propio. David fácilmente pudiera haber dicho, vamos hermano, yo sé que ahí hay un montón de botín en el desierto y cada uno va a tener el doble, no se preocupe. No. Tampoco recurre a las amenazas, cosa común aún en el ambiente de las iglesias. Si no me siguen a mí el ungido de Dios, Dios los va a castigar. Cuidado, se mete con el ungido, se mete con Dios Todopoderoso. Tampoco David baja amenazas del cielo. Tampoco recurre como los políticos o como los predicadores de fe, de prosperidad y salud. Hermanos, declárense victoriosos. Esto podemos, si ustedes tienen fe, vamos a poder hacerlo. Y se levanta y hace un gran discurso de político de que sí se puede. Tampoco lo hace David, hermano. Fíjese muy bien. Fíjese muy bien, David solo se arrodilla en oración. Se arrodilla en oración. Pide la dirección de Dios. Confía en su corazón que Dios está en control. Y se levanta y le dice a los 600 hombres enojados, cansados y obstinados, les dice, vamos. Eso es todo. Y comienza a caminar David. Y dice la Biblia que partieron con los 600 hombres. Por más enojados, por más frustrados, por más cansados, por más tristes que estuvieran, reconocieron en David algo que ellos no tenían. De una forma u otra, lo reconocieron como siervo de Dios, como el ungido de Dios. A un hombre en cuyo espíritu operaba un poder divino que ellos no tenían. Y siguieron. Eso es todo lo que dice la Biblia. Partieron pues. Muchos años después alguien dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Fue Jesucristo. No importa si usted está cansado, enojado,
confundido, triste. Cuando Jesús le dice a una oveja suya, sígueme, los suyos oyen y siguen. Jesús no tiene que hacer grandes discursos. Los que somos de Cristo reconocemos quién es y seguimos. Amén. Note que después de conseguir la victoria, David se muestra como un salvador bondadoso, no egoísta. Ellos van otra vez, esto es increíble, pelean otro día y medio. Parece que pelearon toda la noche, ¿verdad? Les caen. Yo no sé si usted ha boxeado o ha luchado con una persona en lucha, ¿verdad? Lucha libre. Mire, pelear es cansadísimo. Usted está peleando por su vida. Y estos 400 hombres cayeron a no sé cuántos amalecitas. Solo cuántos huyeron, 400. Solo 400 eran pocos. Así que eran 1000 amalecitas. O no sabemos cuántos. Y estos 400 hombres cansados y todo, todavía pelearon otro día y medio, toda la noche, y exterminaron a todos. Mire, por eso David se ganó la reputación que tenía de ser valiente e increíble, un guerrero increíble. Bueno, Dios le da la victoria. Dios obviamente le suplió las fuerzas. Eso era ya sobrehumano. Era una cosa sobrehumana. Y cuando regresa, David viene ya con todo el campamento, con las mujeres y todo el ganado. Los amalecitas habían saqueado varias ciudades de los filisteos también. Y era un montón de botín, seguro carretas llenas de cosas, ganado también y todo. Y vienen y van a cruzar el río, el torrente de Besor. Entonces, los hombres malos y perversos entre los de David dicen, estos vagabundos perezosos, pendejos que no pudieron cruzar el río, denle sus esposas y sus niños y que se vayan. ¿Y cuál es la respuesta de David? David les predica. ¿Se notó? Versículo 23. No hagáis eso, hermanos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. David entiende que fue Dios por su misericordia que había entregado el enemigo. Fue Jehová, no nosotros. Todo lo que tenemos nos ha sido regalado, ha sido entregado por la gracia y misericordia de Dios, hermano. David entiende claramente que la victoria fue de Dios, no de ellos. Los hombres pensaron, fuimos nosotros, ya venían ya descansados, ya comidos, ya repuestos, entonces ya se sentían otra vez todos, ¿verdad?, valientes. Nosotros fuimos y matamos un montón de amalecitas, es nuestro botín. Dice David, les predica, ¿cómo se les ocurre? ¿Quién creerán? Y hizo una nueva ley. Los que cuidan el bagaje, así como los que pelean, todos están en una misma batalla del Señor y tendrán por partes iguales. Y en versículo 26 al 31, David repartió el botín. Yo creo que David no le quedó nada, porque repartió a tantas personas, a tantas ciudades, a tantos amigos. Seguro estas ciudades en el sur, porque estas ciudades están en Judá al sur y en el sur de Israel. Seguro mientras David estaba huyendo de Saúl, ellos le habían alimentado, habían colaborado con David, y David se muestra agradecido. En lugar de decir, bueno, esto es mi botín, ahora sí voy a ser rey, ya que muere Saúl, ¿verdad? No se deja el botín. Lo manda. De agradecimiento, de bondad. David no se quedó con nada. Ahí lo mandó todo. Esto es un presente, dice, de Jehová. De las victorias de Jehová. Otra vez David le da la gloria solo a Dios. Nosotros pensamos, hermanos, al ver esto, nosotros pensamos en el Hijo mayor de David, Jesucristo. ¿Por quién
¿para quiénes ganó Jesús la victoria, hermanos? No para sí mismo. Estando junto con Dios, hermanos, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús lo tenía todo, sino que se despojó, tomó forma de siervo y se humilló hasta la cruz. ¿Para quiénes? Para nosotros. Jesús obró su victoria no para sí mismo, sino para otros. Y en David nosotros vemos la actitud prefigurada de Cristo de repartir dones a otros. Hermanos queridos, en Saúl nosotros vimos lo inútil de una religiosidad hueca. Habíamos hablado de Saúl que hasta el final era religioso, pero una religiosidad hueca y falsa. En los mismos hombres de David vemos lo fútil que es la fuerza humana. Aún el valiente, el fuerte, topa un día de desesperación y podrían hasta recurrir a decisiones pecaminosas y peligrosas. Solo en David miramos un vislumbre de esperanza, porque en David operaba el poderoso Espíritu de Jesucristo. Y es Jesucristo en este pasaje hoy, hermanos, que llama primero a los religiosos presuntuosos a que reconozcan el pendiente resbaloso en que están y que lleva con seguridad, junto con Saúl, al infierno. Todo religioso presuntuoso debe reconocer a través de estos pasajes que hemos leído lo peligroso que es una religiosidad falsa y hueca, porque llevará con seguridad al infierno junto con Saúl. Este mismo Jesucristo hoy llama a aquellos que tratan de enfrentar la vida con su propia sabiduría o con su propia fuerza, también llama a contemplar la vanidad de esos esfuerzos. Son vanos. Y Jesús nos llama a arrepentir. Jesús invita a todos a mirar con ojos de fe al único Salvador, Él, quien recibió fuerzas de su Padre para vencer y para repartir dones de salvación, como David repartió el botín de su victoria. Así Jesucristo reparte vida eterna y los dones de su Santo Espíritu a los suyos. Y Jesús nos invita a seguir el camino que Él abrió, de la misma forma que caminó primero David y que caminó Jesucristo también, en sumisión humilde al Padre, en espíritu de oración. Tal vez en su vida ruge alguna batalla. Tal vez murmuran contra usted. Tal vez amenazan, como amenazaban a David. Sabemos en el mundo de hoy, muchos cristianos están amenazados inclusive de muerte física. Pues Dios y Jesucristo nos llama a seguir de la manera que vemos aquí en David, de rodillas, pidiendo la dirección de Dios. David se encontró de rodillas y se fortaleció en Jehová su Dios. Jesucristo se encontraba de rodillas y en ese momento oscuro, frente al Calvario, en el huerto de Getsemaní, Jesucristo dice: no mi voluntad, sino la tuya. Hermanos y hermanas, pongamos la mirada en Cristo. Arrepintámonos de nuestra arrogancia y nuestras vanidades. Confiemos que en el Espíritu de Cristo vendrá a nuestras vidas también, y que el mismo Espíritu de Jesucristo, como a David, también a nosotros, nos ayudará a fortalecernos en Jehová.
Alguien escuchando este mensaje, tal vez aquí presente o por medio del mensaje grabado, alguien necesita confesarle a Dios que estaba cayendo en una religiosidad hueca, hipócrita, vacía. No tiene que levantar la mano, no se preocupe, Dios sabe su condición. Pero es así, por favor, en este momento, ante la palabra de Dios, dialogue con su Creador y con su Salvador. Pídele perdón y pídele una fe sincera y verdadera. Alguien presente o escuchando esto necesita confesarle a Dios que ha querido o ha preferido luchar en sus propias fuerzas, para su propia gloria, como los hombres de David. Confiéseselo al Señor y pida sumisión a Jesucristo. ¿Quién quiere decirle al Señor: Señor, creo, ayúdame a creer? Cristo dijo: el que viene a mí, no le echaré fuera jamás. Venga por primera vez a los pies de Cristo, o venga otra vez a los brazos abiertos del Salvador, y tú recibirás gracia, recibirás amor, recibirás perdón, recibirás fortaleza, los dones que reparte Jesucristo y esperanza de vida eterna. Gloria a Dios por David. Gloria a Dios por David, ejemplo de Jesucristo. Pero más glorias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso pasaje en tu palabra, donde vemos a David y en David una sombra de su Hijo mayor, Jesucristo. Oh Jesús, selle en nuestro corazón una fe sincera y verdadera, y el mismo espíritu tuyo de siempre pedir tu dirección de nuestras vidas, de dar toda la gloria a ti, de poder saber que las victorias siempre son tuyas, y con ese mismo espíritu que mostró David, ser agradecidos y liberales con lo que tú nos das. Señor, así sea. En el nombre de Jesús, amén.